Durante 50 años, Lily Tomlin siguió sus propias reglas. Demandó a la NBC para librarse de su contrato de Laugh-In cuando intentaron controlarla. Se burló abiertamente de las empresas, mientras otras estrellas callaban para cobrar. Ahora, a los 85 años, revela las palabras, la lista negra y las tensiones con los productores. Lo que nos cuenta no tiene que ver con la comedia. Es sobre una guerra que nadie sabía que ella estaba luchando. Lily Tomlin nació el 1 de septiembre de 1939 en Detroit, Michigan. Sus padres habían llegado de Paducah, Kentucky, durante la Gran Depresión, con la esperanza de una vida mejor. Su padre, Guy, consiguió un trabajo en una fábrica. Su madre, Lily May, trabajaba como auxiliar de enfermería. Vivían en una modesta casa en Louise Avenue, en Highland Park. Era un barrio duro lleno de obreros y familias obreras. Lily creció en un mundo marcado por el trabajo duro, la lucha y la supervivencia. Sus padres eran baptistas del sur e iba a la iglesia con regularidad, aunque más tarde cambiaría de opinión. Su hermano menor, Richard, acabó uniéndose a la familia, completando su pequeño hogar en el corazón de la Motor City, Detroit, en los años 40 y principios de los 50. Era un lugar lleno de energía y cambios. La guerra había terminado y gente de todo el país había llegado a la ciudad en busca de trabajo. Eso significaba que diferentes acentos, historias y estilos llenaban las calles. Lily solo tenía 6 años cuando empezó a montar espectáculos en el patio de su casa. Escribía sketches, confeccionaba disfraces y convencía a su hermano Richard para que actuara. No se trataba solo de juegos infantiles. Estudiaba a la gente, observaba cómo caminaban, hablaban y reaccionaban sus vecinos. Desde ancianas cotillas a obreros cansados, todos se convirtieron en personajes de su imaginación. Incluso la forma de hablar de los Detroiters, con su mezcla única de tonos del medio oeste y del sur, le proporcionó un profundo conocimiento de la voz, el ritmo y la personalidad. Aquellos espectáculos en el patio trasero fueron su primera etapa. En 1953, Lily fue admitida en la Cass Technical High School. Entrar no fue fácil. Había que hacer buenos exámenes y sacar buenas notas. Cass no era una escuela más, era un edificio enorme y precioso, con laboratorios especiales, talleres e incluso una sala de conciertos. Tenía más de 3.600 estudiantes, pero Lily destacaba. Era lista y curiosa. En Cass, los estudiantes tenían que elegir áreas específicas de estudio, casi como carreras universitarias. Eso le dio una idea de la estructura y el enfoque. Aún no había pensado en la interpretación como carrera, pero la disciplina que adquirió allí le serviría para el resto de su vida. Se graduó en 1957. En la misma escuela de la que más tarde saldrían estrellas como Diana Ross y Jack White. Ya de niña, las actuaciones de Lily eran diferentes. No se limitaba a imitar. Se convertía en la gente que veía. El cartero, la mujer de la tienda de la esquina, el vecino ruidoso del piso de arriba. Su comedia se basaba en la verdad. Richard, su hermano, se convirtió en su compañero, a menudo sin querer. Sus espectáculos en el patio trasero empezaron a atraer a más niños. Lo que empezó como una diversión se convirtió en una práctica, un lugar donde podía crear personajes, probar voces y aprender a medir el tiempo. No solo era divertida, era precisa. Observaba cada detalle y convertía los momentos cotidianos en algo mágico. Después del instituto, Detroit estaba en auge, las fábricas contrataban, la mayoría de sus compañeros se quedaron, pero Lily tenía otros planes. Se matriculó en la Wayne State University y empezó a estudiar biología. Su objetivo era convertirse en médico, algo estable y respetado. Era lo que hacías si venías de una familia de clase trabajadora. Pero algo cambió durante su segundo año. Por capricho, se presentó a una audición para una obra de teatro escolar. La emoción, la libertad, la conexión, todo le pareció bien. Cambió su especialidad a teatro. No era la opción más segura, pero era la más honesta. Esa decisión marcó el comienzo de su verdadero viaje. Entre 1959 y 1965, Lily trabajó en pequeñas actuaciones en Detroit. Actuaba en cafés y clubes nocturnos, a veces 5 veces por noche, ganando entre $15 y $25 cada vez, pero no perseguía la risa rápida. Mientras otros cómicos contaban chistes rápidos, Lily contaba historias. Su comedia era lenta, cuidadosa y estratificada. Interpretaba personajes. Una adolescente que gritaba a sus padres, una vecina entrometida, una telefonista estresada. Estos papeles se basaban en personas reales con las que creció. Su actuación no era solo divertida, era humano. Sin embargo,
No era lo que los dueños de los clubes esperaban. El público no estaba acostumbrado a este tipo de humor. Pero Lily siguió adelante. En 1965, había tocado techo. Detroit no podía llevarla más lejos. Con menos de $200, se mudó a Nueva York. Se instaló en el East Village y alquiló un pequeño apartamento en un quinto piso por $60 al mes. Tomó un trabajo de camarera en Howard Johnson para salir adelante. El dinero escaseaba. Algunos días sobrevivía con un café y un panecillo. El metro era un lujo. Así que iba andando a todas partes. Aprovechaba cada momento libre para hacer una audición. La mayoría de las veces, la respuesta era no. Entre 1965 y 1966, actuó donde pudo. Café o Go. La improvisación. Pequeños clubes llenos de humo donde a veces tocaba para 10 personas. Pero incluso en esos primeros sets, los personajes se iban formando. Ernestine, la sarcástica telefonista. Edith Ann, la chistosa niña de 5 años. Su estilo era extraño para los dueños de los clubes. Le dijeron que fuera más normal, que contara chistes sobre relaciones, que se vistiera más sexy, que sonriera más. Un agente le dijo que hablara de buscarse un marido si quería trabajo, pero Lily no se doblegó. Siguió actuando a su manera, aunque eso significara ganar un 40% menos que otras cómicas. Las expectativas de la industria eran duras. Se esperaba que la mayoría de las cómicas de los años 60 bromearan sobre las citas, el peso o la mala suerte en el amor, pero Lily no estaba interesada en eso. No quería ser solo otra chica guapa contando chistes. Quería convertirse en sus personajes. A veces eran hombres, a veces eran niños. Siempre eran reales. Eso asustó a la industria. No sabían dónde colocarla. Pero en 1966, las cosas empezaron a cambiar. Ella consiguió un lugar en el show de Gary Moore. Por primera vez, la televisión le dio espacio para brillar. Lo que destacaba era su talento, la forma en que podía meterse en un personaje tan real, que parecía alguien que conocieras de toda la vida. No se limitaba a contar chistes, se convertía en persona, y la gente del sector se dio cuenta. Poco después, consiguió un puesto en el show de Gary Moore para la temporada 1966-67. Fue un éxito de larga duración, pero a Lily le cambió la vida. No fue un éxito duradero, pero a Lily le cambió la vida. Por fin le pagaban por hacer lo que amaba. Sus actuaciones no solo eran divertidas, eran diferentes. Una vez, en lugar de usar zapatos de claqué, se pegó tacos en la planta de los pies descalzos y bailó. Ese extraño momento lo dice todo sobre su estilo. Imprevisible, inventiva e imposible de ignorar. Trabajar con Gary Moore, una leyenda de la televisión por derecho propio, le dio credibilidad. También mostró a los productores que era más que una cómica. Ella era una verdadera artista con rango. Entre actuación y actuación, se mantenía en forma haciendo monólogos en los clubes de comedia de Nueva York. Lugares como Café Ogo y The Improvisation se convirtieron en su laboratorio creativo. Cogía el metro desde el Lower East Side, alquilaba una limusina de $10 solo para hacer una gran entrada y entraba en los clubes vestida con glamour de tienda de segunda mano y una falsa piel blanca. No se trataba de ser rica, se trataba de llamar la atención. Incluso trabajaba en el Howard Johnson's durante el día, anunciándose por el interfono como camarera de la semana, convirtiendo los momentos cotidianos en comedia. Esa era Lily, siempre actuando, siempre observando, siempre construyendo su próximo personaje, pero a medida que ascendía, empezó a decir que no, rechazó papeles que le habrían pagado bien, pero que la encasillaban en estereotipos femeninos manidos. Se negaba a hacer de rubia tonta, de esposa gruñona o de compañera sexy. Había crecido viendo a cómicos como Jim Carroll, que contaban chistes mordaces y no complacían a nadie. Lily quería lo mismo para sí misma, no solo hacía comedia, ella estaba haciendo una declaración. Quería interpretar personajes que importaran, personajes que dijeran algo real. En 1969, su carrera estuvo a punto de dar un giro inesperado. Hizo una audición para 2 espectáculos al mismo tiempo, Music Scene y Rowan and Martin's Logan. Eligió Music Scene, pensando que era la apuesta más inteligente, pero el espectáculo fracasó, así que volvió a Logan, que ya era un éxito masivo para entonces. Se incorporó en diciembre de ese año, sin saber si destacaría. Pero su audición había impresionado al productor George Schlatter. Ella no contaba one-liners como los demás, interpretaba personajes, personas reales. Eso es lo que la hizo entrar. Y entonces llegó Ernestine. Nadie esperaba que una telefonista malhumorada se hiciera cargo del programa, pero una vez que Lily le dio a Ernestine su bufido,
Su cara pellizcada y su sarcasmo cortante. El público enloqueció. Un Ringy Dini, dos Ringy Denji se convirtió en parte de la cultura de la noche a la mañana. No solo se burlaba de la compañía telefónica, sino que la arrastraba. ¿Estarás en casa entre abril y noviembre?, preguntaba sonriendo, burlándose de la impotencia de la gente ante el monopolio. El bufido no estaba planeado. Lily dijo que apretó tanto el cuerpo durante el acto que éste se produjo de forma natural. De repente, la gente no podía ir a hacer la compra sin rogarle que pusiera la voz. Entonces llegó Edith Ann, de 5 años y medio, sentada en una mecedora de gran tamaño, dando lecciones de vida con una frambuesa al final. Y esa es la verdad. Los niños la copiaban. A los padres les encantaba, pero Edith Ann no era solo una niña. Tenía una historia de fondo, un hogar problemático, un perro llamado Buster, un enamoramiento de un chico llamado Junior. Era divertida, pero también decía cosas que los adultos temían admitir. Eso es lo que la hizo pegar. En los años 90, Tamlyn incluso la recuperó para especiales animados y un libro escrito con su compañera de siempre, Jane Wagner. Aunque los personajes la hicieron famosa, las cosas no iban bien entre bastidores. Laughlin era un caos. Los guionistas se apresuraban a terminar los guiones. El vestuario cambiaba a cada minuto y Lily luchaba por proteger a sus personajes. Después de 1972, cuando George Schlatter se fue, el espectáculo perdió su ventaja. Los productores querían chistes más seguros. Lily se opuso. En 1973, las cosas habían empeorado tanto que demandó a la NBC para rescindir su contrato. Para ella, Ernestine y Edith Ann no eran solo bromas. Eran reales. ¿Crees que mis personajes no son reales?, ella dijo una vez, están por ahí en alguna parte, yo solo los imito. La industria la respetaba, pero no siempre sabían qué hacer con ella. Ella se negó. Lily no. Ernestine se negó. Ni muerta trabajaría para la empresa de la que se burlaba. Así de en serio se lo tomó Lily. Años después, volvió a traer a Ernestine a Saturday Night Live para un anuncio falso. No nos importa, no nos importa. Somos la compañía telefónica. Podría haber sacado provecho. En lugar de eso, redobló la sátira. En marzo de 1971, Lily Tamlyn hizo algo que nadie esperaba. Lanzó un álbum de comedia llamado This Is a Recording y lo cambió todo. Era solo ella actuando como Ernestine, la sarcástica telefonista con ese inolvidable bufido y la línea One Rainy Day. Lo grabó en directo en el Ash House de Pasadena. La gente no podía más. El álbum llegó al número 15 de la lista Billboard Hot 200. Ninguna cómica en solitario había llegado tan lejos. Y nadie lo haría en más de 40 años. Ese álbum no era solo divertido, era inteligente, agudo e intrépido. Ernestine llamaba a gente como John Crawford, J. Edgar Hoover y Gore Vidal, a quien pronunciaba mal como Mr. Bell, y los asó a todos. Un año después, Tamlyn ganó el Grammy a la mejor grabación de comedia. Se convirtió en la primera mujer en ganar ese premio en solitario. Antes de ella, solo Elaine me había ganado, y fue con Mike Nichols. En 2024, la Biblioteca del Congreso lo hizo oficial. El álbum se conservó en el Registro Nacional de Grabaciones por su importancia cultural e histórica. Solo 2 años después, en marzo de 1973, llevó sus salvajes personajes a la televisión con su primer especial en solitario. Lily se emitía en la CBS y no era como otros programas de la época. No había grandes números musicales, solo comedia cruda, impulsada por los personajes. Volvió a hacer de Ernestine, esta vez llamando a General Motors. Trajo a Edith Ann, la alborotadora de 5 años, y presentó a Bobby Janin, un organista de salón lleno de malos consejos y falso encanto. Richard Pryor también apareció. En un sketch, él y la dama de buen gusto de Tamlyn se quedaron atrapados en un ascensor. Fue incómodo, extraño y brillante. El especial fue un éxito. Tamlyn ganó 2 premios Emmy en 1974, uno por el guión y otro por el programa. Ese mismo año, la CBS lanzó otro especial con Alan Alda, que ganó otro Emmy. Siguió con más especiales en ABC, demostrando que no solo era divertida, sino imparable. Entonces llegó Nashville. En 1975, Tamlyn saltó de la televisión al cine. Fue un gran riesgo. Nunca había actuado en una película, pero el director Robert Altman apostó por ella. Interpretó a Lana Rhee, cantante de gospel y madre de 2 niños sordos. Su personaje tuvo un tranquilo romance con un cantante de country. Era sutil, profunda, real. El estilo de Altman era salvaje. 24 personajes principales, escenas superpuestas, música en directo,
sin trama tradicional, pero Tamlyn encajaba perfectamente. Se basó en sus años de creación de personajes en teatro y televisión. Cuando Nashville llegó a los cines ese verano, la crítica quedó impresionada. La película se convirtió en un clásico y más tarde se conservó en el Registro Cinematográfico Nacional. Fue la obra maestra de Altman y la revelación de Tamlyn. Su interpretación en Nashville no solo impresionó a la crítica, sino que le valió una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto en 1976. Algo raro para alguien sin experiencia cinematográfica. También convenció a la Sociedad Nacional de Críticos de Cine y al Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. BAFTA la nominó como actriz revelación más prometedora. Los Globos de Oro le dieron 2 nominaciones, Mejor Actriz de Reparto y Nueva Estrella del Año. Por su parte, Nashville fue nominada a 5 Oscar, incluido el de Mejor Película. Uno de esos Oscar fue para Amizi, la canción que Keith Carradine canta mientras seduce al personaje de Tamlyn. Su éxito no fue una casualidad, fue el comienzo de una seria carrera como actriz. En 1977, dio otro salto con The Late Show. Esta vez, interpretó a Margot, un personaje completamente distinto de Lana. Margot era extravagante, divertida y con muchas capas. La película era en parte cine negro y en parte comedia, y su interpretación era aguda y con los pies en la tierra. Ganó el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín, ganándose el respeto internacional. Los BAFTA la ascendieron de actriz revelación a mejor actriz protagonista. Obtuvo otra nominación a los Globos de Oro, la tercera en solo 2 años. Ese mismo año, había pasado de ser una cómica de sketches televisivos a una respetada estrella de cine. Más tarde, protagonizaría 9to5, All of Me y, décadas más tarde, el éxito independiente Granma, que le valió otra nominación al Globo de Oro a los 76 años. Pero detrás de todas las actuaciones, algo personal lo había cambiado todo silenciosamente. En marzo de 1971, el mismo mes en que publicó This Is a Recording, vio un telefilme titulado J.T., escrito por Jane Wagner. La historia se le quedó grabada. Ganó un premio Peabody. Tamlyn quedó tan impresionada que hizo que un amigo común las presentara. En cuanto Jane entró en su habitación de hotel, Lily se quedó de piedra. En 2 minutos, me enamoré de ella. Tamlyn dijo años más tarde. Jane llevaba pantalones calientes, botas hasta la rodilla y una pequeña mochila. Lily tuvo que irse a trabajar a Chicago, pero la conexión fue instantánea. Volvió a Nueva York para su primera cita. Jane había estudiado arte y diseño, hecho giras teatrales y trabajado para empresas como Kimberly Clark antes de convertirse en escritora. Compartían una chispa creativa y una visión del mundo. Lily dijo, ella puede verbalizarlo y yo puedo fisicalizarlo. Ese vínculo se convirtió en la base de una asociación creativa que duró más de 50 años. Poco después, empezaron a trabajar juntas en el segundo álbum cómico de Tamlyn, And That's the Truth. Salió a la venta en 1972 y se grabó de nuevo en Ash House. Esta vez Tamlyn interpretó a Edith Ann, de 5 años y medio. Edith contaba historias sobre su vecina, su escuela, sus dedos de los pies, todo. Jen ayudó a escribirlo. También lo hicieron otros colaboradores como Jemele, Chad Dowling y Barry Byrne. El álbum obtuvo otra nominación a los Grammy y alcanzó el número 41 en las listas Billboard. Fue el tercer álbum de comedia escrito por una mujer mejor clasificado en ese momento. Cada cara del disco contenía 20 minutos de puro caos y Edith Ann era a la vez tonto e inteligente, y cimentó su relación laboral. En 1975, Tamlyn se había convertido en una estrella. Ese mismo año, la revista Time le ofreció la portada, pero había una trampa. Le dijeron, sal del armario como lesbiana y lo conseguirás. Tamlyn dijo, no. Ella le dijo a su publicista, no voy a jugar su juego. En 1975, salir del armario podía destruir una carrera. Tamlyn y Wagner vivían juntos, pero lo mantenían en privado. Ella no quería que los titulares fueran sobre su sexualidad. Quería que se reconociera mi actuación. Más tarde dijo que le preocupaba cómo se lo tomaría su madre, religiosa sureña. En sus palabras, se habría muerto. Tamlyn acabó apareciendo en la portada del Times 2 años después, en 1977, pero no mencionaron su vida personal. Entre 1977 y 1984, Tamlyn y Wagner llevaron su arte a otro nivel. Empezaron a mezclar la filosofía, la sátira y el comentario social en la comedia. Después de trabajar para aparecer todas las noches, se prepararon para algo más grande. En 1985 estrenaron The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe. Wagner la escribió,
Tamlyn lo interpretó. Interpretó una docena de personajes, cada uno crudo y emocional. El espectáculo se llamaba Samuel Beckett cruzado con Thornton Wilder. A los críticos les encantó. Ganó premios. No era solo un espectáculo, era un reflejo de quienes eran y cómo veían el mundo. Su trabajo a través de esta era también les ganó más Emmys. Tamlyn dijo una vez, Jen escribía con sátira pero con ternura, mezclando la farsa y la payasada con un significado profundo. Juntos demostraron que la comedia puede ser poderosa, podía decir algo real. En 1980, Lily Tomlin iluminó la pantalla en 9to5, interpretando a Violet Newsted, una viuda madre de 4 hijos que había pasado 12 años entrenando a su jefe masculino, solo para que se le negaran los ascensos debido a un sexismo flagrante. La película protagonizada por Jane Fonda y Dolly Parton no solo fue divertida, fue todo un acontecimiento cultural. Al público le encantó la fantasía de derrocar a un tirano en el trabajo. Se convirtió en una de las películas más taquilleras del año y convirtió a Tamlyn en una estrella capaz de mezclar la comedia con temas serios. Solo 3 años antes, había ganado un premio Tony especial y había aparecido en la portada de la revista Time. Ahora era un nombre muy conocido. Un año después, protagonizó La increíble mujer menguante. Esta vez, no se limitó a llevar la película, interpretó a 3 personajes diferentes, escrita por su compañera, Jane Wagner. La película se burlaba de la cultura del consumo y de los peligros ocultos en los productos cotidianos. Tamlyn interpretó a Pat Kramer, una mujer de los suburbios que empieza a encoger tras usar una mezcla de productos químicos que encuentra en su propia casa. Una de las escenas más memorables muestra la explosión de una lata de ambientador en su coche, presagiando el caos que se avecinaba. No fue tan grande como 9to5, pero demostró que Tamlyn no tenía miedo a la hora de elegir, dispuesta a protagonizar una comedia de ciencia ficción, incluso cuando las posibilidades eran inciertas. En 1984, volvió a la carga con All of Me, una comedia de gran inventiva con Steve Martin. A los críticos les encantó, al público también. Tamlyn interpretaba a Edwina Cudwater, una moribunda cuya alma acaba accidentalmente en el cuerpo de Martin. La química entre ellos era eléctrica. La comedia física de Martin y la aguda sincronización de Tamlyn la convirtieron en un clásico. Incluso cuando ella no aparecía en pantalla, podía sentir su presencia en cada movimiento de Martin. Era inteligente, rápida y ridícula de la mejor manera. Exactamente lo que la screwball comedy debía ser. En 1985, Tamlyn alcanzó un nuevo nivel. Volvió a Broadway con The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe, otra creación de Jane Wagner. En una única representación de 117 minutos, Tamlyn interpretó a 12 personajes. Solo ella, con pantalones negros y blusa blanca, cambiando de papel sin perder el ritmo. Había una adolescente rebelde, una mujer rica con el corazón roto e incluso un trío de antiguas feministas cuyas historias se iban conectando poco a poco. En el centro estaba Trudy, una vendedora de bolsos que hablaba con extraterrestres sobre la raza humana. Era divertida, extraña y profundamente humana. La crítica quedó impresionada. El espectáculo duró 391 representaciones. Al año siguiente, ganó el Tony a la mejor actriz, pero no era un premio más. Fue un reconocimiento por cambiar lo que podía ser la actuación en solitario. El New York Times calificó la obra como la comedia más genuinamente subversiva de Broadway. No solo actuaba, desafiaba al sistema, daba voz a personas ignoradas y combinaba la comedia con el comentario como pocos lo habían hecho. En 1993, el activismo de Tamlyn saltó a la palestra cuando intervino en HBO y la banda siguió tocando, una película sobre la crisis del SIDA. Tuvo solo unos días para prepararse después de que Whoopi Goldberg cayera enferma. Tamlyn interpretó a la Dra. Selma Dritz, una funcionaria sanitaria de San Francisco, rodeada de estrellas como Richard Gere e Ian McClane. Tamlyn destacó, aportó una serena urgencia a la pantalla. Más tarde habló de cómo la competitividad entre los científicos durante la epidemia de SIDA la conmocionó profundamente. La gente estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa por ese ego. Dijo que ese mismo año se unió al director Robert Altman por atajos. La película duraba más de 3 horas y tenía 22 personajes principales. Tamlyn interpretó a Doreen Peggett, una cansada camarera casada con un borracho conductor de limusinas interpretado por Tom Waits. En una escena inolvidable, su coche atropella a un niño, lo que desencadena una cadena de acontecimientos a lo largo de la extensa trama de la película. Altman daba a sus actores espacio para explorar, y a Tamlyn le encantaba. Una vez lo describió como Hemingway y Hunter Thompson en uno.
La película no recaudó mucho dinero, $6,1 millones de un presupuesto de 12 millones, pero se convirtió en la favorita de la crítica. Más de una década después, en 2004, Tamlyn regresó en A Hard Huckabees, interpretó a Bevan Jaffe, una detective existencial que ayuda a sus clientes a dar sentido a sus vidas. Junto a Dustin Hoffman, investigó la idea de la interconectividad universal. Era salvaje, filosófica y profundamente extraña. No gustó a todo el mundo. Rotten Tomatoes le dio una puntuación del 63%, pero desarrolló un culto, especialmente entre los estudiantes universitarios. Tamlyn se desenvolvía con soltura en escenas que oscilaban entre la comedia caótica y las profundas reflexiones filosóficas. En 2006, se reunió por última vez con Altman para Prairie Home Companion. La película se basaba en el programa de radio de Garrison Keillor y seguía una última emisión ficticia antes de que los jefes corporativos lo cerraran. Tamlyn interpretaba a Rhonda Johnson, la mitad de una hermana cantante que actuaba con Meryl Streep. Se compenetraban como viejas profesionales. Era divertida, cálida y melancólica. La película recaudó $26 millones con un presupuesto de 10 millones. Altman murió pocos meses después de su estreno. Fue una despedida envuelta en música y risas. El 31 de diciembre de 2013, Lily Tamlyn se casó con Jane Wagner, su pareja desde hace 42 años. Lo mantuvieron en secreto, nada de prensa, solo una ceremonia privada en Los Ángeles. Incluso recogieron su licencia en New York para evitar ser vistos. Se habían conocido en 1971, cuando Wagner escribió This Is a Recording, el álbum de comedia de Tamlyn que ganó Grammy. A lo largo de las décadas, colaboraron en películas y obras de teatro, construyendo algo poco frecuente en Hollywood, una duradera asociación creativa y personal. Cuando le preguntaron el secreto, Tamlyn dijo que era admiración y respeto. Un año después, en 2014, volvió a hacer historia. Tamlyn se convirtió en la primera intérprete abiertamente lesbiana en recibir la distinción del Kennedy Center. Fue homenajeada junto a Tom Hanks, Al Green y Sting. Antes de la ceremonia, el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama le dieron la bienvenida a la Casa Blanca. Fue más que un hito en su carrera, fue el reconocimiento a una vida vivida con valentía y autenticidad. Después llegó Grace and Frankie, estrenada en 2015 en Netflix. Volvió a emparejar a Tamlyn con Jane Fonda. La serie seguía a dos mujeres de 70 años que descubrían que sus maridos estaban enamorados. Duró 7 temporadas. Tamlyn interpretaba a Frankie, una artista bohemia que abrazaba el caos, mientras que Fonda interpretaba a Grace, una perfeccionista pulida. La serie abordaba el envejecimiento, las citas, el sexo después de los 70 y la amistad. Tamlyn obtuvo 4 nominaciones a los Emmy. Los críticos elogiaron cómo habría conversaciones pocas veces vistas en pantalla. Incluso después de que el programa terminara, Tamlyn y Fonda siguieron trabajando juntas, apareciendo en 80 for Brady y Moving On en 2023. En 2015, Tamlyn protagonizó Grandma, una película independiente de bajo presupuesto que se convirtió en un éxito sorpresa. Rodada en solo 19 días con un presupuesto de $600,000, recaudó 7,2 millones en taquilla. Interpretó a L. Rev, una poetisa lesbiana sin sentido común. Ayuda a su nieta a conseguir dinero para abortar. El papel le valió una nominación a los Globos de Oro. Fue aguda, emotiva y profundamente honesta. La crítica la calificó como una de sus mejores interpretaciones. Para muchos, demostró que Tamlyn aún tenía mucho que decir y que podía hacerlo mejor que casi nadie.